¿Sabes qué es el código paralingüístico? Recordemos que en videos anteriores hablamos del código lingüístico y que éste hacía parte de la comunicación humana. Al igual que el código lingüístico, el código paralingüístico también hace parte de este mismo proceso de comunicación humana. Recordemos sintéticamente dos definiciones puntuales de las que habíamos hablado. La comunicación es un proceso que es innato al hombre, es una necesidad básica de éste y venimos determinados biológicamente para producir un tipo de comunicación. En este acto o en este proceso, nosotros entablamos una relación humana o una relación con otros participantes de la misma comunicación, en la que se intercambian mensajes mediante lenguajes o formas de expresión. Por otra parte, también dijimos que en la comunicación humana se presentan las formas en que las personas dan a entender aquello que quieren decir. Esos aspectos pueden ser muy versátiles y se mantienen siempre en constante evolución. No hay una única forma de comunicación humana. Hay, por el contrario, varios tipos de comunicación que pueden ser escrita, oral, no verbal, intrapersonal, interpersonal, pública o grupal. Ahora bien, hablamos también de la importancia de la comunicación humana. A través de la comunicación humana nosotros conocemos el mundo que nos rodea, organizamos nuestro pensamiento, le damos forma, expresamos los sentimientos y las ideas y también comprendemos a través del mismo lenguaje, a través de la misma comunicación, los sentimientos e ideas de los demás. También dijimos que estos no eran los únicos cuatro componentes importantes de la comunicación humana, sino que eran nuestra breve síntesis como para dar una idea de lo que queremos expresar en este ámbito. Sobre las varias formas de comunicación humana, nosotros lo dividimos en tres aspectos: el código lingüístico, el código paralingüístico y el código extralingüístico. Esto es genérico y a nivel teórico. Para este caso, establecimos algunos parámetros en los que se divide cada uno de ellos y en este video nos enfocaremos solo en este código paralingüístico, donde hablaremos de los sustitutos del lenguaje, los relevos del lenguaje y los auxiliares del lenguaje. El código paralingüístico. Este se define como un conjunto de signos alternos. Por lo general son no verbales, es decir, no van específicamente desde la oralidad o desde la escritura como sí pasa con el código lingüístico. En este sentido, son elementos que acompañan al código lingüístico y que complementan de una u otra manera la comunicación, especialmente la interpersonal. Aquí palabras claves, signos alternos que son no verbales y que complementan la comunicación. Recordemos que en el código lingüístico partimos de la idea de un alfabeto con el cual construimos algunos elementos, ¿cierto? Podemos construir sílabas, palabras y oraciones, y también dijimos que a nivel oral el español tenía una importancia, una cierta facilidad, en tanto que cada componente del signo escrito tiene su correspondencia en el signo oral o a nivel fonético. Ahora bien, pensemos que en el código paralingüístico, para explicar los sustitutos debemos partir de esta idea. ¿Por qué razón? Específicamente los sustitutos es cuando se presenta no una alternancia, sino precisamente, valga la redundancia, una sustitución de un sistema por otro. En el caso del español, para la palabra agua, tenemos que cada uno de los elementos escritos tiene su correspondencia a nivel oral. Sin embargo, en otros idiomas, por ejemplo, un signo escrito tiene su realización a través de diferentes elementos que son orales. Es decir, para decir la misma palabra agua en un idioma como el chino, necesitaríamos de tres elementos fonéticos, mientras que en la escritura solo se necesitaría de un carácter. Eso es lo que hace que estos elementos, por ejemplo shui, a nivel oral, genere un sustituto de ese nivel escrito. Agrupa, asume un elemento macro y que no se corresponde con el nivel escrito. Esa sería pues como una forma de explicar lo que son los sustitutos del lenguaje. Pensemos que en esta imagen tenemos varios signos y a nivel oral necesitaríamos toda una serie de componentes para poder definir lo que está dicho o expresado a través de la escritura en esta imagen. En el español podemos hablar de los sustitutos, los jeroglíficos, que tienen unos componentes gráficos y que no se corresponden con cada uno de los elementos fonéticos o de la oralidad. Por el contrario, un elemento gráfico puede agrupar varios elementos que tienen que ver con
el aspecto fonético o el aspecto oral. Aquí tenemos un ejemplo, 6 elementos gráficos que van a reemplazar mucho más de 6 elementos sonoros. Finalmente, podemos inclusive decir que muchas de las veces los elementos gráficos no se corresponden directamente con la oración que se quiere expresar. Ahora bien, en cuanto a los relevos y los sustitutos, nosotros también tenemos estos elementos. Traigo a colación esto previamente, el lenguaje de señas, porque precisamente en el lenguaje de señas tenemos unos sustitutos del lenguaje. Mire que con un solo signo podemos presentar varios elementos que podrían representarse desde lo gráfico. Por ejemplo, concentrada necesitaría solo de unas acciones de la mano y un movimiento muy leve, mientras que a nivel escrito necesitaríamos dejar constancia de alrededor de unos 10-11 elementos sígnicos. Sin embargo, no quiere decir que no tenga un elemento en el que cada movimiento de la mano tenga correspondencia con un elemento sígnico de lo escrito. No, tenemos aquí un punto intermedio entre lo que sería un sustituto, que es la imagen anterior, y lo que sería un relevo, que es esta imagen. ¿Qué son los relevos? Los relevos precisamente son eso, no cambiamos el idioma español. Cada uno de los elementos sígnicos de su contraparte, sea escrito o sea oral, va a tener su representación en su otro sistema. En el lenguaje de señas colombiano tenemos un signo de la mano para cada una de las letras del abecedario. En este caso no estamos cambiando el idioma, simplemente que por las dificultades físicas de una persona está utilizando un sistema alterno que está representando el mismo sistema escrito para el caso del lenguaje de señas. En el caso del braille, cada uno de estos elementos escritos está relevando cada uno de los elementos orales sin cambiar el sistema de signos como tal. Tanto es que tanto en el lenguaje de señas colombiano como en este tenemos específicos movimientos o específicas letras que son propias del idioma español, como la ñ, las tildes sobre la a, la e, la i, la o, la u, la diéresis sobre la u, etc. Entonces estos elementos son los que van a relevar el lenguaje ante una cierta dificultad que se tenga. Por ejemplo, en cuanto al sistema de braille, aquí tenemos un letrero: exposición y transporte. Dos palabras que cualquier persona podría leer en los sistemas sígnicos habituales. Sin embargo, la persona que está leyendo en braille no está leyendo ningún otro tipo de expresión diferente. Está leyendo el correspondiente a la letra E, a la letra X, a la letra P y así sucesivamente hasta conformar las dos palabras exposición y transporte. Entonces allí no está cambiando el sistema de signos que conforman el idioma español, sino que está relevando cada uno de los elementos para poder hacer uso del mismo idioma español. Estos serían los más importantes. Sin embargo, los que constituyen una fuerza significativa a la hora de exponer o de hablar en público serían estos elementos: el código paralingüístico, los auxiliares del lenguaje. En estos auxiliares del lenguaje partimos entonces de la siguiente idea: el paralingüístico se divide en sustitutos, relevos y auxiliares, como ya habíamos visto previamente, pero los auxiliares del lenguaje a su vez se dividen en tres: kinésicos, prosódicos y proxémicos. En este caso partamos de lo que es la prosodia. La prosodia tiene que ver con la entonación, el tono de voz que manejamos. A nivel escrito también hay unos elementos, hay unos componentes que van a definir que nosotros estamos levantando la voz, que estamos generando un tono de voz diferente, bien sea para preguntar, para expresar, para generar ironía, sarcasmo, etc. Hay elementos constitutivos, pragmáticos, que pueden ayudar a eso, tanto en lo escrito como en lo oral. En lo oral es claro que manejamos un tono de voz, que vamos cambiando el tono de voz de acuerdo a nuestras necesidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto porque en el lenguaje son muy importantes. Por ejemplo, a nivel escrito, miren lo que nos dice este texto: no escribas todo en mayúscula. Escribir con mayúscula sostenida es considerado como un grito. Es decir, en cada parte donde yo estoy utilizando una mayúscula sostenida, estoy levantando el tono de voz, tal como si lo hubiera hecho en la oralidad. Entonces, a nivel escrito hay que tener cuidado con esto, y a nivel oral hay que manejar apropiadamente los tonos de voz. Esto principalmente porque hay personas que cuando están hablando en público
público o están exponiendo ante un público, utilizan un tono de voz plano, un tono de voz que ni siquiera hace uso correcto de las puntuaciones o que no tiene esos altibajos que le permite al público sentir empatía por el discurso que se está brindando. Así que es importante que manejemos unos tonos de voz que vayan acorde con lo que queremos decir y resaltando los elementos que queremos que se resalten o que estén en un nivel significativo importante. Miren otra imagen que me encontré en la web y que es bastante diciente respecto a lo que queremos manifestar. Me encanta escribir en mayúscula porque parece que estoy gritando. Ahora grito, ahora no. Ahora grito, ahora no. Ahora estás confundido. Entonces, hay un correcto uso de la escritura en mayúscula y minúscula y hay un correcto uso de los tonos de voz. Esto con el fin de llegar al público. El código paralingüístico también tiene el aspecto kinésico. El aspecto kinésico tiene que ver propiamente con la expresión corporal, con los gestos, el cómo nuestro cuerpo está siendo expresivo para acompañar el discurso, para acompañar lo que estamos indicando. Cada uno de los movimientos que nosotros realicemos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestra mirada, con los movimientos faciales, van a generar un cambio en el discurso, van a generar unas ciertas dificultades a la hora de comprenderlo o van a generar empatía a la hora de expresarlo. Pensemos en esta imagen también recuperada de la web, donde una mujer se presenta con diferentes expresiones del rostro. Cada una de ellas nos va a suscitar una idea diferente de lo que nos está promoviendo o lo que esa persona está sintiendo a través de sus gestos particulares. La posición del cuerpo también es importante y el cómo el cuerpo acompaña el discurso. Pensemos en esta imagen donde cada uno de los individuos o de acuerdo con la forma en la que está postulando su cuerpo, sus piernas, sus brazos, etcétera, van a generar una idea distinta de lo que nos quiere proyectar. Algunos aspectos acá importantes. Cuando estamos hablando frente a un público, tengan cuidado con que sus piernas estén temblando demasiado, se estén moviendo inquietamente en el caso de que estemos sentados o de asumir posiciones que son bastante irreverentes hacia el público. La idea o la intención es ser muy empático a través de los gestos con el público y que sean coherentes con el discurso que estamos presentando. Por ejemplo, generar un discurso o hablar ante un público con los bolsillos con la mano en los bolsillos es un error que puede generar que no haya una buena seguridad, una buena proyección. También la mirada es importante a nivel kinésico, hay que mirar al público en diferentes estados y a todos los aspectos o todos los espacios del público, no siendo como un ventilador muy programado, pero sí por lo menos por momentos darle su espacio a cada uno de los elementos del público para que se sienta que usted es quien le está hablando a esas personas que están allí escuchándolo. También importante, hay que manejar el espacio en el que usted se está desenvolviendo, hay que caminar un poco sin que sea de manera excesiva a través del espacio que usted está dominando. También no darle la espalda al público, no leer 100% los apuntes, es decir, desviar la mirada del público para concentrarse durante largos periodos, prolongados periodos, en los apuntes que usted tenga sobre la exposición que está brindando. Eso también puede ser un aspecto que sea erróneo o que juegue en su contra a la hora de proyectar seguridad frente a este público que lo está escuchando. También tenemos la proxemia. La proxemia tiene que ver con la proximidad, la distancia que están entre dos personas o entre dos hablantes es importante. Esta imagen tiene que tener algo que decir, ¿no? Fundamentalmente por el hecho de que a veces rebasamos esos espacios y esto puede generar o dar pie a malinterpretaciones por parte nuestra o por parte de otras personas y puede generar también cierto rango de respeto o de irrespeto en ese sentido. Las palabras también juegan un aspecto fundamental dentro de la proxemia, ¿no? No sería lo mismo tratar a una persona de usted a tratarla de tú. Ahí hay una distancia que puede pasar de lo social a lo personal o a lo íntimo. Entonces es importante que ustedes definan o tengan claro que también en una exposición, que también con los hablantes debemos tener claro
una proximidad, porque esa proximidad está manifestando, está indicando algo. Por ejemplo, cuando hacemos una fila, hay algo puntual, guardar una debida distancia entre la persona que está delante de nosotros y nosotros mismos para evitar incomodar al otro. Más allá de eso es precisamente de esa falta de respeto que puede haber al superar una cierta distancia social y llevarla a un espacio íntimo. Como podemos ver en la imagen, el señor se queda dormido haciendo la fila y queda recostado sobre el otro. Ahí hay un espacio que se ha superado. En este sentido, entonces, vamos a recopilar lo dicho hasta ahora. ¿Qué recomendaciones surgen del Código Paralingüístico para hablar en público? Recordemos, y partimos de lo anterior, hay que hacer un buen uso de la escritura. La correcta ortografía es su mejor carta de presentación y aquí lo vinculamos al hecho de hacer uso correcto, apropiado de las mayúsculas y las minúsculas. Adecúese al grupo receptor. No emplee símbolos que nadie puede comprender. Por el contrario, todo lo que ustedes dispongan, lo que ustedes pongan allí en las diapositivas, pues tiene que tener un propósito y es a lo que le estamos apuntando con esta directriz. Tenga muy en cuenta sus acciones frente al público. Exponer también es exponerse a la mirada del otro. Por lo tanto, de alguna manera hay que manejar muy bien el aspecto de la quinesis, del movimiento del cuerpo, de la mirada. De esto recordemos entonces que en los elementos auxiliares tratemos de emplearlos al máximo, potencialicémoslos al máximo. ¿Cuáles, por ejemplo? Emplee tonos de voz adecuados. No siempre se grita, no siempre se susurra y nunca se maneja un tono estándar como una máquina. No sé si alguna vez han visto algún video de YouTube en el que la persona habla pero tiene un reproductor de voz que suena como una máquina. No tiene unos altibajos de voz como si fuera un ser humano quien me está hablando al otro lado del video. No sea un robot estático en un sitio. Recuerde la gestualidad. No lea las diapositivas o sus apuntes por un tiempo prolongado. Esto dependerá también del tipo de elemento que se esté llevando a cabo. Evidentemente hay foros, hay paneles donde se permite la lectura de un texto. Sin embargo, si usted está exponiendo, si usted no está realizando uno de estos elementos específicos, pues entonces tenga en cuenta que necesitamos de su gestualidad para que acompañe lo que nos está diciendo. Y esa gestualidad no se va a ver representada en la lectura prolongada de unas diapositivas o de unos apuntes, porque se va a perder el aspecto de la mirada al público. No le dé la espalda al público por un tiempo prolongado. Esto definitivamente es una falta de respeto hacia el público que lo está oyendo. No mire a un punto fijo. Recuerde que mirar al otro es importante para demostrar seguridad. Por supuesto, darle la importancia que merece el oyente, el público que nos está prestando atención. Nunca rebase las distancias permitidas con el auditorio. Académicamente debe haber una distancia social. Esto específicamente porque hay auditorios en los que usted puede pasar por entre las sillas y pasar entre las sillas superando esos límites de la distancia social puede generar una inconformidad, una incomodidad para el público que está asistiendo. Es parte entonces del respeto dejar una distancia social respecto al auditorio. Si este video ha sido de su interés, les recuerdo que puede seguirnos en nuestras redes sociales, ingresar a nuestra página web www.ergovirtual.com, enterarse de nuestros servicios o bien puede suscribirse a nuestro canal de YouTube.